Bien, acá tenemos ajuste de datos por mínimos cuadrados, hacemos exactamente la misma manera, nada más que acá lo vamos a ir haciendo más visible, digamos, porque es en base a distintas curvas de funciones, ¿sí? Ya sea una recta, una parábola, ¿sí? En una cuadrática, en una cúbica, en cualquier tipo de polinomio se puede ir resolviendo. Entonces, nosotros acá tenemos, ¿sí?, distintos puntos de un vector. Distintos puntos que yo quiero marcar para una función, ¿sí? Marco distintos puntos, ¿sí?, cuando yo quiero graficar una función, y en base, una vez que ya tengo los puntos, trazo una recta o los uno y me queda un polinomio cuadrático, cúbico, ¿sí? Entonces yo tengo distintos puntos. Bueno, vamos a hacer nosotros ajustarnos a una recta. Fíjense, y sub 1, para encontrar el primer vector, ¿qué es lo que yo hago? A más b por x sub 1. Cuando ustedes arman la tablita, ¿qué es lo que les queda? La primera componente es cuando reemplazaron por la x sub 1. La segunda componente la que les quedaron por reemplazo por x sub 2. Y así sucesivamente hasta x sub n. Una vez que hacemos eso, fíjense, lo transformamos en matriz. Miren acá. Acá, la variable sí, siempre les va a quedar a. Esta parte constante les va a quedar a. Entonces, va a ser qué número acompaña acá, qué coeficiente lo acompaña, un 1. Y acá, ¿quién lo acompaña? Las variables x, ¿sí? Entonces, y acá vamos a tener cuáles son lo que yo necesito averiguar, cuánto vale a y cuánto vale b, de la ecuación, de la recta, perdón. Y acá serían cada uno de los valores y que ha tomado la función en base a los valores de x. Agarramos, vamos desmenuzando, sabemos que el vector b son los y, la matriz a son los unos que forman, ¿sí?, con la ordenada al origen, y cada una de los valores de la variable x, y el vector x va a ser la pendiente, digamos, el valor de la pendiente y la ordenada al origen. ¿Qué pasa? Fíjense, si los puntos dados no son colineales, entonces vamos a encontrar los coeficientes a y b que van a satisfacer, ¿sí?, los más cercanos en el sistema inconsistente. Lo mismo que hicimos hace rato. Vieron que les daba un aproximado, no les quedó exacto. Entonces, eso es lo que hacemos para buscar la solución por mínimos cuadrados. En caso de ser un sistema consistente, me va a quedar el error 0 y exactamente el valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener la norma de b menos a por x. Si el cuadrado, ¿sí?, si acá utilizamos, si yo lo queremos elevar al cuadrado, ¿qué vamos a hacer? La suma de cada uno de estos valores, ¿sí?, al cuadrado. Y vamos a tener que la distancia 1 va a ser, ¿sí?, la norma, ¿sí?, entre y sub 1 menos a menos b menos x sub 1. La segunda distancia y así las distintas distancias que yo voy a tener. Entonces, el cuadrado de la norma que tenemos acá de b menos a por x va a ser la suma del cuadrado de cada una de esas distancias. Y vamos a encontrar también el error que va a resultar, la idea es que sea el más exacto, el más cercano posible. Fíjense, acá en el grafiquito, ¿sí?, ustedes acá tienen distintos puntos. Ese es el punto x1 y 1, el x2 y 2, xn y sub n. Entonces yo quiero trazar la recta, la que más se aproxima a estos puntos. Fíjense que tengo un punto acá, un punto acá, un punto acá. ¿Cuál es la que más se aproxima para estos? Y entonces esto es lo que yo voy a calcular. Esta recta es la que yo voy a calcular. ¿Y qué es lo que pasa con cada uno de esos? De este punto voy a tener una distancia hasta la recta. De este punto voy a tener una distancia hasta la recta. De este punto una distancia hasta la recta, ¿sí? Entonces, cada uno de esos van a ser los errorcitos que yo voy a tener. En el caso de que la suma de esos errores me dé 0, significa que pasa por los puntos. En el caso de que no me dé 0, va a quedar así, ¿sí? Distintos puntos no colineales y la recta va a ser la que mejor se aproxime.
Bien. Lo que hay que tener en cuenta también es que estos errorcitos siempre son ortogonales. ¿Por qué? Porque va a ser la mínima solución. Sí o sí, cuando sea ortogonal va a ser la mínima solución. Entonces vamos a utilizar la formulita, como ya sabemos, A transpuesta por A por el vector X es igual a A transpuesta por B. ¿Sí? Ya sabemos que las ecuaciones se llaman normales. Y vamos a ver el pequeño teoremita. Si tenemos distintos puntos, ¿sí? Dos o más puntos, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿sí? Siempre va a ser y los valores de y. La matriz A va a estar formada por el 1 y por cada una de las variables, ¿sí? Que yo voy a ir tomando acá. Entonces vamos a tener que encontrar la recta, de ajuste por mínimos cuadrados única, que va a ser la más cercana posible o la exacta, ¿sí? Eso hay que ver, depende si el sistema es consistente, la exacta y consistente va a ser la más aproximada. Mi vector X va a ser este. Fijémonos, acá yo tengo la fórmula A por X igual a B. Si yo lo quisiera resolver, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? Aplico a ambos miembros, A transpuesta en ambos miembros. Y después, ¿qué es lo que aplico? La inversa de A transpuesta por A en ambos miembros. Fíjense, la inversa de A transpuesta por A, inversa de A transpuesta por A. Bien, acá tengo la inversa de A transpuesta por A transpuesta por A. Fíjense que este término y ese término son exactamente inversos. Entonces, cuando dos matrices son inversas, ¿qué es lo que pasa? Me queda la matriz identidad. La identidad por el vector X me va a quedar X. ¿Mm? Y acá me quedaría exactamente lo mismo. Bien, una vez que tenemos eso, entonces de ahí es donde tenemos nosotros nuestra formulita, que es otra forma de demostrarlo ahí. Ahí ustedes tienen un pequeño ejemplo, ¿sí? Que les dice, tenemos estos puntos, distintos puntos. Acuérdense que el punto está formado por una coordenada X, una coordenada Y, XY, XY, XY. Acabo de tener hasta X sub 4 y sub 4. La primera componente siempre, siempre, siempre va a ser 1 y después cada uno de esos X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 vamos resolviendo, ¿sí? A transpuesta por A, la inversa de A transpuesta por A. Resolvemos todo y lo que me queda es 1,51. Fíjense que el primer valor, ¿sí? Del vector va a ser la ordenada del origen, el segundo valor va a ser el número que me acompaña a la pendiente. Esta va a ser la recta que mejor se aproxima a esos puntos. Fíjense que acá tienen los distintos puntos marcados en azul, ¿sí? La recta que mejor se aproxima es esa recta que tengo ahí. Después, entonces, lo que vamos a hacer es calcular el error. ¿Cuánto vale ese error? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la proyección. ¿Cómo calculábamos la proyección? A por X es igual a P, ¿sí? A esa proyección. Entonces, resolvemos, me queda el resultado y el error, ¿qué es lo que es? B menos P, B menos la proyección. El vector B que ya teníamos, el vector P que lo acabamos de obtener y ahí es lo que me queda. Lo que hacemos, ahí me da un error, ¿sí? Entonces quiere decir que no va a pasar, la recta no pasa exactamente por todos esos puntos, ¿sí? Lo que sí podemos verificar es que cada uno de esos errores tiene que ser sí o sí ortogonal a cada uno de las columnas de esa matriz. Entonces, para saber que sean ortogonales, que es lo que debemos hacer, el producto escalar siempre me tiene que dar igual a 0. Entonces hacemos la transpuesta del error por la primer columna de la matriz A. Fíjense que acá teníamos la matriz A, primer columna de la matriz A, segunda columna de la matriz A. Primera columna de la matriz A. Si yo resuelvo la multiplicación de estos, me tiene que dar igual a 0. Lo mismo pasa con la segunda columna. El error multiplicado por la segunda columna me tiene que dar igual a 0. Si les da igual a 0, quiere decir que es el mínimo porque es el ortogonal. Lo mismo pasaría en el caso de tener ajustes, ¿sí? Por un polinomio cuadrático, cúbico, es exactamente igual.
Lo único que van a ir variando, fíjense que ustedes acá tienen una ecuación cuadrática, entonces la formulita que les va a quedar es esa, ¿sí? El polinomio cuadrático tiene esta fórmula, un polinomio general, ¿sí? Lo demás van a ser exactamente lo mismo, nada más que, por ejemplo, la primera columna de A va a quedar exactamente igual, la segunda van a quedar cada uno de esos X, que están bien. En el caso de ser un polinomio cuadrático, ¿qué van a hacer? Al valor de la X lo van a elevar al cuadrado, ¿sí? En caso de ser un polinomio cúbico, van a ser el 1, la variable x sub 1, x sub 2, x sub n, el cuadrado de cada una de esas variables y el cubo de cada una de esas variables. En caso de ser un polinomio a 4, ¿sí? Hacen exactamente así, en base a la cantidad de polinomios que ustedes tengan. Y el valor de x que ya sabemos, ¿sí? La misma fórmula, ¿sí? Lo que hacemos es encontrar ese vector que más se aproxime. Todo es exactamente igual que en la recta. Por ejemplo, miren este. Acá tengo 4 puntos, ¿sí? Entonces lo que yo necesito saber es un polinomio cuál es la función cuadrática que más se aproxima a esos puntos. Entonces, tengo los puntos 1, 1, 3, 4 y 4, ¿sí? Recuerden que el vector B se conforma con cada uno de esos i. La matriz A, siempre la primera columna es el 1 porque es el que me da el coeficiente que acompaña la ordenada. Después cada uno de las componentes X, fíjense que acá es 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Y después, como es cuadrático, ¿qué es lo que tengo que hacer a cada una de estas componentes? Elevarla al cuadrado. 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4 y 3 al cuadrado 9. Hasta ahí lo dejo nada más porque es cuadrático. Si fuera cúbico, acuérdense que tienen que hacer otra columnita más. Bien, resuelvo, ¿sí? Todo eso, me queda el resultado así, me queda 1, 2,5 menos 0,5. Armo la función cuadrática y fíjense lo que pasa acá. Cada uno de estos puntos, yo si hago el gráfico, ¿sí? Yo lo puedo observar de que la función cúbica pasa exactamente por esos puntos, ¿sí? Entonces lo que deberíamos comprobar es que va a tener un error 0. Veámoslo. Vamos a calcular la proyección. A por x, acuérdense que es p. Resuelvo, me queda el resultado. Después hago el error, que acuérdense que es b menos la proyección. Me queda exactamente el vector 0, 0, 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los puntos pasan exactamente por la curva que encontramos, ¿sí? La mejor aproximada es la exacta.